a más del 60%. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una revisión y ajuste a la ley de precios justos implantada en el 2011 por su antecesor Hugo Chávez. La medida busca que los comerciantes no obtengan ganancias superiores al 30% de los productos que venden, lo que favorecería su gestión, que debe luchar contra lo que llama una inflación inducida por empresarios privados que intentan derrocarlo. Eso, anuncio que se van a cambiar todos los mecanismos de cálculo del precio justo. Y he decidido crear dos categorías para proteger a nuestro pueblo y que deben ser implementadas de inmediata, en uso de mis facultades de ley habilitante que tengo y en el uso de las facultades de la SUNDE de acuerdo a la ley de precios justos. Debe procederse inmediatamente a crear una primera categoría y todos los productos del país, en base al sistema de cálculo estricto, con 30% máximo de ganancia en los eslabones establecidos por la ley, debe establecerse el precio máximo de venta al público a todos los precios de todos los servicios y de todos los productos. Bueno, ha dicho también que va a aumentar el sueldo mínimo en 30%, pero con una inflación que está tan alta, difícil será que tenga algún efecto en los bolsillos de los venezolanos, ¿no? Este aumento. Ahora, esto coincide con que se acercan las elecciones, esas declaraciones de Maduro, y además que ha prorrogado el estado de excepción en parte de la frontera, o sea que puede hacer peligrar que se lleven a cabo las elecciones legislativas en esa zona. Exactamente, o en todo caso impedir también en esa zona, jugando con el estado de excepción, puede impedir a la oposición hacer campaña. Claro, porque no hay derecho a reunión. Exactamente, y en cambio las fuerzas armadas que están utilizadas para la campaña, podrán hacer proselitismo a favor del gobierno. Justamente ese es uno de los problemas que hay con este tema del estado de excepción, que de alguna forma tiene pues evidentemente una finalidad interna más que relacionada con la situación respecto con el comercio con Colombia, el contrabando y todo lo demás, ¿no? Ese es justamente uno de los peligros que se está viendo y que, digamos, forma parte de un arsenal que está montando, digamos, de medidas que está montando el gobierno de Maduro para, no sé si poder revertir, a estas alturas, que pueda revertir, digamos, una victoria de la oposición es muy complicado, ¿no? Las diferencias son bastante grandes, en todo caso reducirlas al mínimo. También se está diciendo que juegan con un método que se ha empleado antes, digamos, darle mayor peso a aquellos, a aquellos distritos electorales donde el chavismo todavía tiene cierta fuerza, ¿no? Aunque estén menos poblados que otros, ¿no? Es un truco bastante clásico de manipular, ¿no? Las mayorías, lo que le permitió, por ejemplo, en el 2010 al régimen obtener el 60% de los escaños con solamente el 48% de los votos, ¿no? Entonces, de esa manera se puede, digamos, manipular el resultado electoral, ¿no? Ahora, el otro riesgo, efectivamente, es que si ven que todo eso no alcanza, finalmente decidan suspender las elecciones por un tema de conmoción nacional o algo por el estilo, ¿no? Vamos al país vecino, a Colombia. La Fiscalía de ese país anunció que fueron identificados los primeros restos de civiles desaparecidos durante la operación del ejército para recuperar el Palacio de Justicia tomado por el movimiento terrorista M-19 en 1985. El anuncio se produce días después de que el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia concretaran en La Habana, Cuba, un acuerdo en materia de desaparecidos durante el conflicto armado del país sudamericano. La Fiscalía colombiana logró identificar los restos de 3 mujeres que habían sido declaradas como desaparecidas tras un ataque guerrillero ejecutado en 1985 contra el Palacio de Justicia de Bogotá, uno de los casos más emblemáticos del terrorismo de Estado en ese país. Los forenses confirmaron que los cuerpos hallados en fosas comunes de 2 cementerios de la capital corresponden a 2 trabajadoras de la cafetería del Palacio y a un visitante ocasional de uno de los magistrados. Sin embargo,
aún no se localizan los restos de otras 8 personas. El asalto al Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá, ocurrió el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando del movimiento 19 de abril tomó como rehenes a magistrados, empleados y visitantes. En el operativo guerrillero y la respuesta militar, que según la Comisión de la Verdad se caracterizó por el exceso de fuerza durante un enfrentamiento que duró más de 24 horas, murieron 11 magistrados y 35 guerrilleros. Otras 11 fueron declaradas como desaparecidas. Son los restos de 3 personas, de 3 mujeres que fueron identificados. 2 eran trabajadoras de la cafetería del Palacio de Justicia. Una de ellas estudiaba Derecho y se pagaba sus estudios trabajando ahí. Otra persona era una visitante, una persona que iba a una audiencia ese día y desaparecieron. La historia de una de ellas incluso fue llevada al teatro, Siempre Viva se llama, y marcó un hito en la historia teatral de Colombia por la vigencia que tuvo la obra. La protagonista de esa obra, finalmente sus restos ya han sido encontrados, ¿no? Lo que da una idea de lo dramática que ha sido la historia de Colombia en estos últimos años, y también pone sobre el tapete ese acuerdo que ha llegado la guerrilla de las FARC con el gobierno para poder encontrar los desaparecidos. Claro, ese es un acuerdo muy importante. Pero con respecto a este caso del ataque al Palacio de Justicia, todavía hay una serie de aspectos que no están totalmente, digamos, aclarados. Muchos se siguen preguntando qué cosa llevó al M-19 a efectuar ese ataque. Algunos dicen que eventualmente era por alguna vinculación con el narcotráfico. Sí, con Escobar. Exactamente, digamos, los expedientes que están ahí. Sí. Entonces, hay varios aspectos ahí que, además, por supuesto, la suerte de algunos desaparecidos. Digamos, hay varios aspectos ahí que todavía faltan por dilucidarse, ¿no? Es uno de los episodios más dramáticos de la violencia en Colombia, ¿no? Con esas imágenes que quedan del archivo de esa toma del Palacio de Justicia y la retoma. Vamos ahora a la franja no electoral. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. De acuerdo al sorteo realizado por la ONPE, este espacio estaba asignado al partido Unión